Ahí está. ¿Listo? Bien. Buenos días, buenas tardes. Bien, chicos. Claro. Con todos vamos a hacer el tema hoy día, ¿no? De la Guerra Fría. ¿Te acuerdas la semana pasada cuando dimos un avance, ¿no? De lo que era la Guerra Fría, ¿sí? A ver, ¿quién más o menos tiene una idea? Porque si hablamos de guerra, obviamente es conflicto, ¿no? Es pelea, o es pelear, ¿no? Entonces, pero cuando se determinó, ¿no? En que este conflicto, esta pugna, ¿no? Se denomine Guerra Fría es porque no hubo enfrentamiento bélico, ¿sí? No hubo, o sea, no hubo encontrón entre uno y otro bando, ¿sí? ¿Entre quiénes eran estos enfrentamientos? A ver. COVID. No, ese no es COVID, ese es garganta. Los enfrentamientos en la Guerra Fría fue entre Estados Unidos y la Unión Revolucionaria, ¿qué sería? No recuerdo, la URSS. Eso Claro, se definió. ahí está. ¿Quién más opina? A ver. Adiós. Bien, Matías, muy bien. ¿Quién más? A ver, por ahí. Bueno, hay mucho, pues, ¿no? de validez en las palabras de Matías. Hubo un enfrentamiento de tipo político, social, económico, competitivo, deportivo y todo lo demás, ¿no? Entre los Estados Unidos de Norteamérica y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o también como le llaman en algunos casos la Unión Soviética nada más, ¿no? Fue, ¿no? Fue un enfrentamiento, digamos, alturado, ¿sí? Porque se pugnaba, se peleaba siempre por ser protagonistas, pero no llegó a ser un enfrentamiento bélico, ¿no? Por eso dentro de lo que llamamos, ¿no? La Guerra Fría, ¿no? Se denomina Guerra Fría al enfrentamiento político, ideológico, económico, social, tecnológico, militar, informativo e incluso deportivo. Mira, que tuvo lugar durante el siglo XX, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial. Exactamente desde 1948, ¿no? Entre 1948 y 1991, pues, ¿no? Que se dio el fin de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? Entre los países occidental capitalista, que era liderado, pues, por Estados Unidos, y el oriental comunista, liderado por la Unión Soviética. Obviamente, las razones de este enfrentamiento fueron esencialmente ideológicas y de índole política, ¿no? Si bien estos enfrentamientos no llegaron a desencadenar una guerra mundial, la entidad y la gravedad de los conflictos económicos, políticos e ideológicos que se comprometieron marcaron significativamente gran parte de la historia de la segunda mitad del siglo XX. Ahora, las dos superpotencias ciertamente deseaban implantar, pues, su modelo de gobierno en todo el planeta. Ninguno de los dos bloques tomó nunca acciones directas contra el otro, razón por la que se denominó al conflicto Guerra Fría. No, o sea, era una guerra verbal, ideológica, pero ahí nomás quedaba, ¿no? No había para nada un enfrentamiento bélico, ni amenaza, ni nada por el estilo, ¿sí? ¿Cuál es el origen del término, pues, Guerra Fría? En el sentido específico, para señalar las tensiones geopolíticas, ¿no? Entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, el término Guerra Fría
ha sido atribuido pues al financiero estadounidense y consejero presidencial Bernard Baruch. El 16 de abril de 1947, Baruch dio un discurso en el que dijo: no nos engañemos, estamos inmersos en una guerra fría. El término fue popularizado también por el columnista Walter Lippmann, ¿no?, en la edición en 1947, en un libro justamente titulado Guerra Fría, ¿no? Inicios de la Guerra Fría. Ruptura, ¿no?, entre Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Durante la Segunda Guerra Mundial, los soviéticos sospechaban que británicos y estadounidenses habían optado por dejar a los rusos el grueso del esfuerzo bélico y que forjarían una unión contra los soviéticos. La operación, o sea, se llamaba, ¿no?, la Operación Impensable. Una vez que la guerra estuviera decidida a favor de los aliados para forzar a la Unión Soviética, ¿no?, a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, como dice, ¿no?, Matías, a firmar pues un tratado de paz ventajoso, ¿no?, ventajoso sobre todo para los intereses occidentales, ¿no? Estas sospechas minaron, se bajaron, ¿no?, las relaciones entre los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Los aliados no estaban de acuerdo en cómo deberían delimitarse las fronteras europeas tras la guerra. El modelo estadounidense de estabilidad se basaba, pues, ¿no?, en la instauración de gobiernos y mercados económicos parecidos pues al estadounidense, y la creencia, ¿no?, de que los países así gobernados acudirían a organizaciones internacionales para arreglar sus diferencias, ¿no?, sobre todo en la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, que también fue creada, ¿no?, después de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, los soviéticos creían que la estabilidad habría de basarse en la integridad pues de las propias fronteras de la Unión Soviética. Este razonamiento nace pues de la experiencia histórica de los rusos, que habían sido invadidos desde el oeste durante los últimos 150 años. El daño sin precedentes infligido pues a la Unión Soviética durante la invasión nazi, alrededor de 27 millones de muertos, ojo ahí, y una destrucción generalizada y casi total del territorio invadido, obligó pues no a los líderes soviéticos a asegurarse de que el nuevo orden europeo posibilitara la existencia del régimen soviético a largo plazo. Este objetivo solo podría conseguirse mediante la eliminación de cualquier gobierno hostil a lo largo de la frontera occidental soviética y el control directo o indirecto de los países limítrofes a esta frontera, obviamente para evitar la aparición de fuerzas hostiles en estos países. La conferencia de Potsdam. En la conferencia de Potsdam, ¿no?, iniciada, ¿no?, a finales de julio de 1945, emergieron las primeras diferencias relevantes acerca de Alemania y la Europa del Este. Los participantes de la conferencia no ocultaron sus antipatías y el uso de un lenguaje belicoso confirmó las intenciones mutuamente hostiles que defendían cada vez más con más ahínco Estados Unidos y la Unión Soviética. Durante esta conferencia, Truman, que era el presidente de los Estados Unidos, informó a Stalin, que era el presidente de la Unión Soviética, que Estados Unidos había creado una nueva arma
Stalin, que ya estaba al tanto de los avances estadounidenses en el desarrollo de la bomba atómica, expresó su deseo de que aquella nueva arma fuera usada contra Japón. Una semana después de finalizar la conferencia, Estados Unidos lanzó la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945, ¿no? El telón de acero. En febrero de 1946, George Kennan escribió desde Moscú el conocido telegrama largo en el que apoyaba una política de inflexibilidad con los soviéticos y que se convertiría en una de las teorías básicas de los estadounidenses durante el resto de la Guerra Fría. En septiembre de ese mismo año, los soviéticos respondieron con otro telegrama firmado por Novikov, aunque escrito junto con Vyacheslav Molotov. En este telegrama se sostenía que Estados Unidos usaba su monopolio en el mundo capitalista para desarrollar una capacidad militar que creara las condiciones para su supremacía mundial a través de una nueva guerra. Semana después de la recepción del telegrama largo, el primer ministro británico Winston Churchill pronunció su famoso discurso sobre el telón de acero en una universidad de Missouri. El discurso trataba de promover una alianza anglo-estadounidense, o sea, entre los ingleses y los americanos, ¿no? Contra los soviéticos, a los que acusó de haber creado un telón de acero, ¿no? Desde Stalin en Báltico a Trieste en el Adriático, es decir, una línea imaginaria que estaba dividiendo al mundo en dos partes: Occidente capitalista y Oriente comunista. Aquí aparece pues la doctrina Truman, ¿no? Presidente de los Estados Unidos. Acá lo tienes, el presidente estadounidense, Harry Truman, ¿no? Que dice que jugó un papel importante en la Guerra Fría, que polarizó al mundo en dos bloques: el bloque capitalista y el bloque comunista. ¿Cuál era la doctrina de Truman? La doctrina de Truman, fue una medida política creada por Estados Unidos que consistía en dar apoyo a pueblos libres que están resistiendo los intentos de subyugación por minorías armadas o por presiones exteriores. En pocas palabras, de lucha contra el comunismo principalmente. Su denominación se debe al presidente Harry Truman, quien hizo la proclamación de esta doctrina en su comparecencia ante el Congreso el 12 de marzo de 1947. Estando por entonces en curso la crisis de la Guerra Civil griega entre 1946 y 1949, el gobierno británico había notificado a la Casa Blanca, ¿no?, que no podía continuar apoyando al gobierno griego contra las guerrillas comunistas, ni podían ayudar económicamente a Turquía. La doctrina se promulgó específicamente con el ánimo de proporcionar soporte intervencionista a gobiernos que resistían frente al comunismo. Truman insistió en que si Grecia y Turquía no recibían la ayuda que necesitaban, podían caer inevitablemente en el comunismo. Tras su promulgación, se concedieron 400 millones de dólares en ayuda económica y militar para Turquía y Grecia. 400 millones de dólares. Ojo acá. Planes económicos. El Plan Marshall, ¿no?, fue un plan de ayuda económica de Estados Unidos que había sido destinado a la reconstrucción de los sistemas políticos económicos de los países europeos y sobre todo para frenar el posible acceso al poder de partidos comunistas
en las democracias occidentales europeas, como en Francia o Italia, ¿no? Ahora, el plan consistía en que Estados Unidos le prestaba el dinero a las naciones europeas y éstas, por obligación, debían comprarle los materiales a Estados Unidos, lo que constituyó, pues, ¿no?, un negocio redondo con cero pérdidas para la potencia norteamericana. El Plan Marshall, ¿no? Acá está. El Plan Marshall, ahí está el gran amigo Marshall, o Programa de Reconstrucción Europeo, concedía préstamos y ayuda humanitaria a varios países de Europa, según propuesta de George Marshall, secretario de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero también hubo otro plan, el Plan Molotov. Era el sistema creado por la Unión Soviética en 1947 y tenía el fin de proporcionar ayuda a la reconstrucción de los países de Europa Oriental, que fueron alineados políticamente y económicamente a la Unión Soviética. El ministro de Asuntos Exteriores soviéticos, Molotov, rechazó el Plan Marshall en 1947, proponiendo el Plan Molotov, patrocinado por la Unión Soviética, para apoyar a países como Polonia, Hungría, Rumanía, Checoslovaquia, Bulgaria, Albania y Alemania del Este. Obviamente, como tú lo puedes ver, ¿no?, todos estos pues tienen una tendencia comunista y socialista que apoyaban, pues, ¿no?, a la Unión Soviética. Organización internacional. La Comunidad Europea, ¿no?, la Comunidad Económica Europea, ¿no?, fue una organización internacional creada mediante la firma del Tratado de Roma el 25 de marzo de 1957 por algunos países europeos, pero con la finalidad de crear un mercado común. Los estados signatarios, o sea, los que firmaron, fueron Francia, Italia, Alemania, por ese entonces solo la República Federal Alemana, no la República Democrática Alemana, y los 3 países del Benelux, o sea, Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo. Este tratado establecía pues un mercado de aranceles externos comunes, una política conjunta para la agricultura, políticas comunes para el movimiento de la mano de obra y los transportes. Y también fundaba instituciones comunes para el desarrollo económico. Estas instituciones, posteriormente, en el año de 1965, se van a fusionar con las instituciones de la CECA y la de Euratom, ¿no?, gracias al Tratado de Roma o al Tratado de Bruselas, ¿no? CECA, Euratom, ¿no? Gracias al Tratado de Roma o Tratado de Bruselas. El Consejo de Ayuda Mutua Económica, Comecon, CAME o CAEM, ¿no? Este tipo de organizaciones... No, ya bebé. Presta atención a tu clase, mi rey. Bien, el Consejo de Ayuda entonces Económica, como el Camecon, perdón, el CAME o el CAEM, fue una organización de cooperación económica formada en torno a la Unión Soviética, sobre todo por países socialistas, cuyos objetivos eran pues el fomento de las relaciones comerciales entre los Estados miembros en un intento de contrarrestar a los organismos económicos internacionales de economía capitalista, equivalente también a la Comunidad Económica Europea, aunque en un ámbito geográfico mayor, pues abarcaba no solo al este de Europa, sino también a otros países como Cuba y Nicaragua en América Latina, Mozambique en África, en Oriente Medio e Irak, y también a los países de la región del Asia-Pacífico como Vietnam. Nace 1949 con el proceso de acelerar el progreso económico, técnico e industrial
de los países satélites de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? Ahora, también con todo esto, con todo este quehacer, con toda esta situación que se iba dando, se van a formar pues, las grandes alianzas militares, ¿no? Uno, la primera, la OTAN, ¿no? En abril de 1949 se constituye la Organización del Tratado Atlántico Norte, que era un bloque o alianza militar formado por los países de Europa Occidental y dirigido pues, por Estados Unidos para la protección de Europa Occidental ante la amenaza del comunismo soviético y el crecimiento de Alemania Oriental. Con esto, Estados Unidos toma formalmente la responsabilidad de defender a Europa Occidental, ¿no? La OTAN. Número 2, el Pacto de Acero. El Tratado de Amistad, Colaboración y Asistencia Mutua, más conocido como Pacto de Varsovia, por la ciudad en que fue firmado, fue un acuerdo de cooperación militar firmado en 1955 por los países del Bloque del Este, diseñado pues con el liderazgo de la Unión Soviética, ¿no? Su objetivo expreso va a ser contrarrestar la amenaza de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, o sea, de la OTAN, y en especial el rearme pues, de la República Federal Alemana, a la que los acuerdos de París permitían reorganizar sus fuerzas armadas, ¿no? Ahí tienes una línea de tiempo que obviamente permite, ¿no? Verificar, ¿no? Permite verificar cómo se van sucediendo las cosas, ¿no? En esta época de la famosa Guerra Fría. Por ejemplo, ¿no? Dice, en 1945, Conferencia de San Francisco y el nacimiento de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. En 1946 se va a dar el bloqueo internacional decretado por la ONU para España. Mira, al toque nomás, al año siguiente. En 1947 se va a dar la independencia de la India y Pakistán. En 1948 se da pues el asesinato de Indira Gandhi y la proclamación de la República India, ¿no? Ahí está. Ahí también tienes un rico crucigrama para que lo puedas, ¿no? ¿Sí? Para que lo puedas resolver. Ya es para que te entretengas. Y acá tenemos las preguntitas. Antes de pasar a las preguntas, jóvenes, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? ¿Algo que no esté claro? Por favor. A ver. ¿Hay algo que no esté claro, chicos? Algo que sí, merezca. Solo quiero hacer una checada rápida del libro. Perdón, Matías, a ver, nuevamente. No. Sí, se entendió. Solo que me Hijo, si tienes duda, pregunta nomás con toda confianza. No es que tenga dudas, es que sí entendí y sí escuché, pero en Enriquilla ya como que hacía un dato aquí y luego otra vez. Me he perdido, pero siempre he prestado atención. Mira, ya, Matías. Lo que tenemos que tener en cuenta, o sea, en esta parte de lo básico, ¿no? En la parte de la Guerra Fría, que se sucede después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Los países en conflicto, Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿ok? Crean dos bloques, ¿sí? Hay problemas, ¿qué te digo? Tipo ideológicos sobre todo, ¿no? Ideológicos y sociales, políticos, militares, etcétera. Pero hay el pero de que nunca se llegaron pues a enfrentar de manera bélica, ¿no? O sea, no hubo enfrentamiento bélico para nada.
Era un enfrentamiento, no dime y direte, ¿no? De palabras, ¿no? De acciones, pero nunca, pues, llegando a los extremos, ¿no? A tener digamos, un enfrentamiento bélico, ¿no? Porque, oye, un enfrentamiento de esa naturaleza hubiera sido, pues, verdaderamente catastrófico, porque ahí, pues, ¿no? Se hubiera ya dado, pues, la famosa Tercera Guerra Mundial, pues, ¿no? ¿Sí? Menos mal que hasta ahora no ha ocurrido eso, ¿no? Que estamos todavía, al menos, en paz mundial, ¿no? Y ahora peor, ¿no? Con esto de la pandemia, ¿no? Eh, al menos estamos, pues, un poco, digamos, libres del enfrentamiento bélico. A mí, entre todos los países, no se tratan de ayudar unos a otros, ¿no? Para por las vacunas, ayuda de oxígeno, ¿no? De camas UCI, ¿no? O sea, tratando verdaderamente de ayudar a la humanidad, que eso es loable, ¿no? Eso es mérito de la humanidad. No, o sea, no. Y queda algo claro, ¿no? O sea, debemos vivir en paz, ¿no? No debemos vivir en enfrentamiento ni en conflicto, debemos vivir en paz. Verdaderamente vivir en paz, se puede vivir mejor, ¿no? Ojalá más bien, ¿no? Que superemos todo esto, todo este momento tan negativo, tan difícil para todos nosotros, ¿no? Que pues que nos trae, pues, ¿no? A veces a todos un poco preocupados, ¿no? Tristes, ¿no? Haber perdido familiares, amigos, personas muy notorias de acá de la localidad de Ventanilla, ¿no? Entonces, personas sobre todo que han tenido historia aquí en Ventanilla, ¿no? Entonces, bueno, ojalá que se supere todo eso, chicos, ¿sí? Bien, sacamos las separatitas, a ver sus separatitas, chicos. A ver, vamos a resolver. A ver, dice, la pregunta número 1. La Guerra Fría, que se desarrolló después de la Segunda Guerra Mundial entre el bloque occidental dirigido por Estados Unidos y el bloque oriental liderado por la Unión Soviética, se desarrolló para evitar que los comunistas tomaran poder en Europa. Claro. Pero más que eso, o sea, acá había, no solamente para evitar, ¿no? Sino había un temor. Y ante este temor, obviamente, se elaboró esta parte, ¿no? Era por el temor de Occidente, o sea, toda la parte de Occidente, ¿no? De Estados Unidos con todos sus aliados, a la expansión del comunismo. Porque eso sí era peligroso, ¿no? O sea, expandirse por toda Europa, o sea, prácticamente ya le dejaba sin piso, ¿no? A Estados Unidos, ¿sí? Marquen, por favor. Ya está, profe. ¿Ya? ¿Marcaron todos? ¿Marcaste, Matías? ¿Cuál le marcamos, profe? Por el temor de Occidente a la expansión del comunismo. Esta es una pregunta de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos del 2004. Más que tomar el poder, ¿no? O sea, es la expansión, ¿no? O sea, cómo se proyecta todito. Después dice número 2. El Pacto de Varsovia fue firmado en 1955 por los países comunistas con el fin de contrarrestar. ¿Qué quería el Pacto del Atlántico? El Pacto del Atlántico, pues no, muy bien, muy bien. Ahí estamos en la misma frecuencia. La número 3 dice, en la denominada Guerra Fría, durante la segunda mitad del siglo XX,
se produjeron enfrentamientos entre Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿En qué acontecimiento histórico se considera que el mundo estuvo más próximo a la Tercera Guerra Mundial? Crisis de los misiles de Cuba. Claro, en la crisis de los misiles, esa fue pero tremenda, ¿no? Y mira, eso tiene pues ¿no? una historia, ¿no? Porque verdaderamente, si no hubiera entrado a tallar las Naciones Unidas, ¿no? Ahí, su diablo, ahí sí se hubiera dado por hecho, ¿no? La Tercera Guerra Mundial, verdaderamente, ¿sí? Porque ahí habían misiles, ¿no? Que la Unión Soviética tenía en Cuba, ¿no? Tenía en Cuba. Entonces, obviamente, se dijo el desarme, se dio ¿no? digamos, el compromiso, ¿no? De Rusia, bueno, de dejar de lado todo esto para que no haya ningún problema. La pregunta número 4 dice, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos promovió el financiamiento, la reconstrucción y reactivación económica de los países europeos mediante la formación de la OTAN. No. Habla de algo, financiamiento. ¿Formación de la ONU? No, financiamiento. El Plan Marshall. El Comité de Cooperación Económica. La cooperación económica. No. La ejecución. La ejecución del Plan Marshall. Claro, la ejecución del Plan Marshall. Acuérdate que dio dinero, ¿no? ¿Sí? Dio dinero. Estados Unidos. La número 5 dice, la Guerra Fría, etapa de tensión constante ante la amenaza de un ataque nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética, se inició política e ideológicamente ¿con el qué? ¿El nacimiento de quién? De la De la ONU. ONU. El nacimiento de la ONU, pues claro que sí, ¿no? Número O para 6. ser más exactos, Organización de las Naciones Unidas. Claro. Número 6. El Plan Marshall fue un paquete de medidas económicas y de ayuda social implementado por Estados Unidos para la Reconstrucción de Europa para la Occidental. reconstrucción pues, de Europa Occidental. Ahí está. ¿Sí? 7. Una de las manifestaciones más relevantes de la Guerra Fría fue la creación de alianzas alianza militares militar y la conquista competitiva del espacio. Ahí está. Ahí está. La número 8. El Plan Marshall fue un conjunto de medidas económicas y políticas implementadas por Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial para la reconstrucción de Europa. Ahí está. Ahí, ajá. La número 9. Pero eso va a poner en la 7. Creado para ayudar y coordinar el desarrollo económico de los países del bloque comunista. Pacto de Varsovia. No. El plan Molotov. El plan Molotov, ¿no? Este fue para Sí, la Marshall contra, fue pues. Claro, Sí, el Marshall fue de Estados Unidos. claro, pues. No tiene que ser así. Así es. Y la número 10, alianza militar creada para defender los intereses económicos del bloque capitalista. Esta es una alianza militar. ¿La OTAN? La Varsovia. OTAN, pues claro. Esa es, pues, jóvenes. ¿Sí? Esa es. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda? ¿Qué era la 7? No la escuché bien. La 7 era la creación de alianzas militares y conquistas competitivas del espacio. Ah, sí. Leí y escuché y investigué un poco sobre que la URSS, cuando Estados Unidos se quería ir a la Luna, la URSS quería ir a Marte o a No, Venus. también quería ir a la Luna. Sí, pero primero se fue a otro Claro. lugar, a otro lado. Sí, sí. No recuerdo a qué lado se fue, pero se fue a otro lado. Ajá.
Sí, enviaron, ¿sí? Es que no recuerdo dónde se fue, pero Se fue fue. a otro planeta. Bien, Solo chicos. se tuvo un pequeño audio, porque algo chocó con